Bienvenido a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. Considerando el problema del pluralismo religioso. Lo que sí es cierto es que lo que describen y lo que advierten son los cimientos que crearon el pluralismo religioso que vemos hoy. Seamos más precisos en nuestra definición del pluralismo religioso. El pluralismo religioso se refiere a la aceptación y la coexistencia de múltiples religiones dentro de una sociedad, donde las diferentes creencias se consideran caminos igualmente válidos hacia la verdad espiritual. Promueve el respeto mutuo entre las diversas tradiciones religiosas, al tiempo que fomenta el diálogo y el entendimiento entre los diferentes sistemas de creencias. El pluralismo religioso desafía las visiones exclusivistas al fomentar un entorno de libertad religiosa y tolerancia. Entonces, analicémoslo. Se refiere a la aceptación y coexistencia de múltiples religiones dentro de la sociedad. Aquí hay dos cosas, y en orden inverso, se trata de la coexistencia de todas estas religiones. Lo que significa es que todas ellas pueden existir un lado al otro. Una virtud de una sociedad civilizada es la tolerancia. Tolerancia significa permitir que ideas contrapuestas estén una al lado de la otra y compitan por la preeminencia en la sociedad. Sin embargo, no significa que todas las ideas sean igualmente verdaderas o válidas. Como cristianos, estaríamos de acuerdo con esto. La aceptación es otra cosa. Aquí es donde la cosa se vuelve un poco complicada. La naturaleza impredecible y potencialmente peligrosa de aceptar algo sin sentido crítico es un peligro muy real. Si bien la tolerancia se puede practicar, también dentro de lo razonable, la aceptación es otra cuestión. La aceptación requiere medir lo que se debe aceptar con ciertos estándares y normas. No podemos aceptar cualquier cosa. De lo contrario, estaríamos sumidos en el caos y la anarquía. ¿Qué sucede si hay dos creencias mutuamente excluyentes que cada religión en competencia tiene? ¿Cómo podemos aceptar esto? Aquí es donde entra en juego otra idea filosófica importante, la idea de filtros. Todos tenemos estos filtros. Haga de cuenta pantallas que tienen cuadritos chicos o grandes. Estas pantallas que filtran la información que llega a nuestras mentes. Todo lo que no pasa por el filtro o la pantalla es rechazado. Cuanto más jóvenes somos, tanto en edad cronológica como en madurez cristiana, más grandes son los espacios en blanco en la pantalla. Esto permite que entren elementos más grandes. Estos elementos son ideas que pueden o no estar en conflicto con los principios que hemos mantenido. Como jóvenes o creyentes jóvenes, me atrevo a decir creyentes inmaduros y carnales, no tenemos un filtro lo suficientemente sofisticado como para poder discernir lo que entra en nuestra mente. Aquí es donde entra la escena del discipulado y un guía maduro.
La idea posmoderna que debemos aceptar todas las religiones por igual es un concepto fácil de considerar, pero que resulta insidioso si lo aceptamos. Cuando se lo vincula con la tolerancia, es un poderoso golpe doble para el intelecto joven e inexperto. Los filtros se desarrollan durante un largo periodo de tiempo porque tienen dos aspectos principales: el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es el primer paso. Sin él, no sabes lo que no sabes. Una vez que el conocimiento comienza a formarse, hace que el tamaño de las pantallas sea más pequeño y permite que entren menos cosas. Pero el conocimiento no es suficiente. Necesitamos saber cómo usar el conocimiento. En manos de una persona poco sabia e inmadura, el conocimiento se hincha y puede conducir al conflicto, la confusión y finalmente una gran caída. La sabiduría, por otra parte, llega a través de la madurez y el crecimiento en el Señor. La sabiduría nos permite distinguir el bien y el mal. También nos permite saber cómo utilizar adecuadamente esa información. El conocimiento se construye sobre conocimiento. La sabiduría se construye sobre sabiduría. El conocimiento se puede adquirir rápidamente, pero la sabiduría requiere tiempo y paciencia. El conocimiento te ayudará a reconocer cuando las ideas y las visiones del mundo entran en conflicto. Te permite ver las diferencias y dónde estas diferencias crean problemas. La sabiduría llevará a la persona a tomar las decisiones correctas, ayudará a la persona a saber cómo utilizar el conocimiento para el mejoramiento de los demás y para su propio crecimiento espiritual. Necesitamos desarrollar estos filtros. Siempre estemos desarrollando estos filtros. Ahora debo señalar esta dura y cruda verdad. En actualidad, en un gran número de clérigos, pastores, ministros y líderes de organizaciones paraeclesiásticas sin ánimo de lucro abandonan el cristianismo tradicional y ortodoxo por ideas y prácticas posmodernas. Muchas de estas ideas y prácticas suenan bien, pero el fin de ellas es la destrucción. Estas ideas pueden ser religiosas o no religiosas. El punto es que suenan bien por fuera, pero no se practica la sabiduría y se crean agujeros en los filtros. No tengo tiempo para entrar en eso aquí. Y este no es el propósito de este video, pero una gran razón por la que esto ha sucedido es que tienen filtros débiles. Han seguido lo que suena bien. La arrogancia y el orgullo pueden crear enormes brechas en los filtros de nuestra mente y nuestro corazón. Como ejemplo de aceptación, el cristianismo sostiene que existe un solo Dios en tres personas, la Trinidad. ¿Cómo podemos aceptar otra religión que se aferra a un panteón de dioses como los dioses romanos o griegos? Eso no puede suceder. Esta es la diferencia entre el politeísmo y el monoteísmo. ¿Qué tal si se consideran las distintas religiones como caminos igualmente válidos hacia la verdad espiritual? Uno de los mayores valores que una persona puede tener hoy en día
en nuestra cultura filosófica y política actual es esta: la idea de muchos caminos hacia Dios. Todos los caminos conducen al mismo Dios. Sin embargo, esto puede ser popular en ciertos círculos, pero es una mentira. Está que Alá y Yahvé Jehová son el mismo Dios. Ahora, hace unos años, un joven se fue a una gira misionera de verano en países islámicos. Cuando estaba haciendo su formación con la Junta de Misiones Internacionales de la Convención Bautista del Sur, le dirigieron erróneamente que el uso de Alá y el uso de la palabra Dios en el contexto cristiano eran lo mismo. Esto no es así. Alá es el nombre del Dios de Islam. Para ellos, el nombre Alá es el Dios del Corán, el Dios de Mahoma. El nombre del Dios cristiano es Yahvé o Jehová. El nombre de Dios encarnado del cristianismo es Jesús. Ambos significan cosas diferentes a Alá. La naturaleza misma del cristianismo es el exclusivismo. Esto significa que solo hay un camino hacia Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cada vez que se utiliza el artículo definido él, esto significa que se está refiriendo a una persona muy específica. De hecho, Jesús se está refiriendo solo a sí mismo. Esto significa que las diferentes religiones no son iguales. Solo hay una verdad espiritual y esa se encuentra solo en Jesús. Si todo es igual y lo mismo, entonces no puede haber distinción entre nada. Si la verdad de todo el mundo es cierta, no existe la verdad. La idea de verdad, por su propia naturaleza, excluye otros elementos que no son verdaderos. El pluralismo religioso promueve el respeto mutuo entre diversas tradiciones religiosas y alienta al mismo tiempo el diálogo y la comprensión entre diferentes sistemas de creencias. Se puede tener respeto mutuo siempre y cuando las religiones no hagan cosas que violen las normas bíblicas. En el Antiguo Testamento, todo lo que uno necesita hacer es notar que las prácticas religiosas de adoración a Baal incluían el sacrificio de niños. Ahora me pregunto, ¿si debemos respetar eso? Por supuesto que no. Si la práctica religiosa implica el matrimonio entre un hombre adulto y una niña de 13 años, como sucede en el Islam, ¿lo respetamos? No, no lo respetamos. No podemos respetar la religión si se viola la dignidad humana y la santificación de la vida humana. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que la practican? Están perdidas y necesitan al Salvador. Podemos acercarnos a ellas con el Evangelio de manera respetuosa. Pedro nos instruye a ser amables y respetuosos en 1 de Pedro 3:15. Pero hacer esto no significa que aceptamos lo que creen de manera igualitaria. Luego está el diálogo. En nuestro contexto posmoderno, diálogo significa que estamos intercambiando información igualmente válida y útil. También significa que lo estamos haciendo con el fin de aceptarnos unos a otros,
como iguales y que nuestras ideas son iguales. La baraja se ha puesto en contra de la visión tradicional del diálogo. Históricamente, el diálogo se consideraba simplemente un intercambio mutuo de información. En la mayoría de los casos, estaba implícito en él en sentido de que quienes participaban en el diálogo no buscaban una fusión de ideas, un síntesis, sino la verdad y la rectitud. En otras palabras, que una persona decía esto, la otra lo otro, y de ahí se buscaba cuál era la verdad. Hoy, los postmodernistas quieren que usemos la dialéctica para descubrir una nueva idea. Se toma la idea vieja, por ejemplo, la verdad bíblica, y se dialoga con la nueva verdad, el pluralismo, y se tiene un tipo de encuentro. Una vez que se descubren las dinámicas de poder, las ideas incongruentes de ambas se dejan al lado y lo que queda se convierte en una nueva tradición. En otras palabras, se echan fuera ciertas cosas bíblicas. Si hacemos esto, renunciamos a las verdades de la Biblia y la exclusividad de Cristo y la singularidad de nuestro mensaje de salvación. El diálogo es importante. Necesitamos comprenderlos y que ellos necesitan comprendernos a nosotros. Es a través del diálogo verdadero que podemos compartir con ellos el significado del Evangelio. Mostrarles que sus creencias son erróneas y que el Dios de la Biblia y la Biblia son la única verdad. Hay una diferencia entre el diálogo que lleva al descubrimiento de la verdad y el diálogo que lleva al compromiso de la verdad. El pluralismo religioso desafía los puntos de vista exclusivistas al fomentar un ambiente de libertad y tolerancia religiosa. Por último, se ha cambiado la definición de la palabra tolerancia. Antes significaba soportar una idea que compite con otra, pero hoy significa aceptarla como una idea igualmente válida. Eso no es tolerancia, eso es compromiso. Hay que entender que la libertad religiosa no significa que no podemos estar en desacuerdo. De hecho, el concepto mismo de libertad religiosa significa poder elegir entre dos ideas que compiten entre sí. Si no hay ideas que compiten entre sí, entonces no hay nada que elegir y por lo tanto no hay libertad. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Si no hay nada para elegir, si todo es lo mismo, entonces no hay libertad de elección. La elección ya está hecha por ti. El pluralismo moderno desafía al exclusivismo. El exclusivismo es la creencia de que solo una religión o un sistema de creencias en particular posee la verdad última y que todos los demás son falsos e incompletos. Esta perspectiva a menudo conduce a la convicción de que la salvación o la iluminación solo son accesibles mediante la adhesión a la verdad exclusiva de esa religión específica, rechazando las visiones pluralistas y relativistas sobre la fe. El pluralismo es la antítesis del exclusivismo y el cristianismo es exclusivista. Nuevamente menciono
que si todo es verdad, entonces nada es verdad. Si cada religión es verdadera, entonces ninguna religión es verdadera, porque la esencia de la religión es ser excluyente. Permítame explicar. El catolicismo sostiene que hay 3 fuentes de conocimiento verdadero sobre Dios y la práctica religiosa: la Biblia, la tradición de la Iglesia y el Papa. Ahora bien, la Biblia solo se debe usar para mostrar la verdadera religión cuando la explica un clérigo autorizado de la Iglesia, como un sacerdote, un obispo, un cardenal o el Papa. Un laico puede leer la Biblia, pero su comprensión no está sancionada por la Iglesia Católica. La tradición de la Iglesia es la manera en que la Iglesia Católica ha visto históricamente una idea o una práctica. Así es como debe de ser, según ellos. Sin embargo, el Papa puede cambiar la tradición. Ahora, número 3, el Papa es quien toma las decisiones en última instancia en este sentido. Cuando habla en el nombre de Dios, es infalible y puede cambiar la forma en que se interpreta la Biblia o en que se lleva a cabo la tradición. Todo esto va en contra de la creencia cristiana ortodoxa e histórica que sostiene que la autoridad está solo en la Biblia. La Biblia es nuestra regla y guía suprema. Luego, como creyentes individuales, cada uno de nosotros tiene la capacidad de acercarse a la Biblia por su cuenta y bajo la dirección del Espíritu Santo encontrar la verdad. No hay forma que ambas posturas sean ciertas. Hay muchas religiones que han sido expulsadas por el exclusivismo del cristianismo. El catolicismo es una, el mormonismo es otra, luego están los testigos de Jehová. Todas ellas tienen raíces en el cristianismo, pero se han desviado tanto que se han convertido en religiones apóstatas. Hay muchas similitudes entre ellas, pero la mayor diferencia que las convierte en apóstatas es cómo ven la salvación. La salvación es el núcleo mismo del Evangelio. Ahora hay otras religiones que están excluidas del cristianismo. El Islam, si bien reconoce a Jesús como profeta, niega la doctrina cristiana fundamental de Jesús como el Hijo de Dios y la Trinidad. Está el hinduismo, es una religión politeísta con una amplia gama de dioses que difiere al monoteísmo del cristianismo y del concepto de salvación solo a través de Cristo. El budaísmo rechaza el concepto de un Dios personal, enfatiza la iluminación a través del esfuerzo personal, en contraste con el enfoque del cristianismo en la gracia y la intervención divina de Dios. Está el judaísmo. Si bien comparte raíces con el cristianismo, pero rechaza la creencia cristiana en Jesús como el Mesías. El ateísmo niega la existencia de cualquier deidad, oponiéndose directamente a la creencia del cristianismo en Dios. El mormonismo, o los santos de los últimos días, si bien se presenta como una forma de cristianismo, introduce doctrinas como la creencia de múltiples dioses y que los humanos pueden convertirse en dioses que contradicen la teología cristiana dominante. La idea que existe una religión exclusiva, es decir, el cristianismo, es contrario a la filosofía y a la práctica social postmoderna que quieren. También es contraria a lo que muchas de estas religiones desean.
Desafortunadamente para ellas, Dios es quien ha determinado que el cristianismo sea exclusivo. A continuación se presentan varios versículos de la Biblia que enfatizan la exclusividad del cristianismo. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto afirma que la salvación solo está disponible a través de Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Este versículo subraya que solo a través de Jesús se puede alcanzar la salvación. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto afirma la creencia de un solo mediador, Jesús, entre la humanidad y Dios. Juan 3:18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este versículo destaca que la fe en Jesús es esencial para la salvación, excluyendo otros caminos. Estos versículos ilustran la doctrina cristiana de que la fe en Jesucristo es el único camino hacia Dios y la vida eterna, lo que refuerza la naturaleza exclusivista del cristianismo. Los cristianos están llamados a defender la exclusividad del Evangelio mientras se relacionan con un mundo pluralista de una manera que refleja el amor, la humildad y la verdad de Cristo. Estos son los principios claves sobre cómo cristianos deben abordar esto. Primero, decir la verdad en amor. Los cristianos deben mantener la exclusividad del Evangelio al mismo tiempo que son sensibles y respetuosos con los demás. Como dice Efesios 4:15, los creyentes deben decir la verdad en amor, mostrando bondad y respeto, incluso cuando transmiten las afirmaciones exclusivistas de Cristo. Número 2, vivir como testigos. Un mundo pluralista a menudo se fija más en cómo viven los cristianos que en lo que dicen. Los cristianos deben encarnar las enseñanzas de Cristo a través de los actos de amor, justicia y compasión, viviendo así como testimonios de la verdad del Evangelio. Número 3, respeto y diálogo verdadero. Si bien los cristianos se mantienen firmes en la exclusividad del Evangelio, también deben estar abiertos a un diálogo respetuoso con personas de otras religiones. Esto permite comprender y compartir el mensaje de Cristo sin hostilidad ni arrogancia, como nos dice Primera de Pedro 3:15. Número 4, depender del Espíritu Santo con oración. Los cristianos deben confiar en que, en última instancia, es el Espíritu Santo quien convence a las personas de la verdad. Juan 16:8. Están llamados a compartir fielmente el Evangelio, mientras que confían en que Dios obrará en los corazones de las personas. Hay que equilibrar la verdad con el amor y la humildad. Los cristianos pueden defender la exclusividad del Evangelio y al mismo tiempo participar en una sociedad pluralista con gracia. La exclusividad del cristianismo va en contra del deseo del mundo de lo que llama tolerancia y pluralismo.
Durante la pandemia del COVID, las manifestaciones y disturbios estuvieron marcados por estas dos palabras, pero la verdad y la práctica eran que todas las demás voces eran válidas, excepto la de las personas o religiones que tenían valores tradicionales. En otras palabras, los cristianos. Muchos cristianos fueron excluidos o cancelados. Esto significa que su opinión no fue permitida en la arena pública. Desafortunadamente, muchos cristianos se echaron atrás en miedo de toda la presión. Una vergüenza aún mayor para la comunidad cristiana fue que muchos de los llamados cristianos se unieron a la oposición. Muchos de ellos marcharon de brazo con quienes reclamaban derechos homosexuales, transexuales, racismo contra los blancos, destrucción de propiedades del gobierno y de la propiedad privada de personas, y asesinato de inocentes y muchas otras acciones malvadas. Lo hicieron en el nombre del pluralismo y la tolerancia. Las únicas voces a las que no les permitieron hablar fueron las de los verdades cristianos y de la Biblia. El pluralismo estaba permitido bajo reglas que no eran iguales para todos. Según la definición de la palabra pluralismo, parecía que se debían permitir todas las voces, opiniones y creencias. No fue así. Las que no se permitieron fueron las de las religiones exclusivistas, en concreto el cristianismo. El público en general no quería oír hablar de nadie que tuviera absolutos, y todavía no los quiere. ¿Cuál es la razón de esto? Aunque puede haber varias, la principal es que el cristianismo tiene normas definidas. Hay cosas que son correctas y otras que son incorrectas. Hay principios morales que se aplican a todos y quien no los sigue están pecando. Las leyes morales de las Escrituras son absolutas. No se puede discutir con Dios sobre ellas. No fueron dadas por el hombre, sino por el Creador del universo. Retrocedamos un momento y veamos lo que significa esto. Podemos plantear el problema de esta manera. Si hay un Creador del universo, entonces Él sabe cómo uno debe ser parte de la creación y vivir en ella de la mejor manera posible. Esto se debe a que, como afirma el cristianismo, el Creador es todopoderoso, omnisciente, más allá del tiempo y del espacio, y es el diseñador de todo lo que existe. El Creador también se reveló a la humanidad a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Finalmente, su revelación fue a través de Jesucristo. Jesús mismo fue el Dios verdadero del Dios verdadero. Como cristianos, ¿dónde nos deja esto? Nos deja con la manera en que Dios hace las cosas, vive, actúa y cree, no con las nuestras. El pluralismo es el intento del sistema mundial de alejarse de lo que Dios había ordenado. La idea de coexistir se ha convertido en un meme, pero es un meme peligroso simplemente en virtud de su fundamento no bíblico. El compromiso se ha convertido en la regla del día y muchas personas que se llaman a sí mismos cristianas lo han hecho en detrimento de sus vidas. En el momento en que empezamos a hacer concesiones y a usar frases como, bueno, yo interpreto este versículo así, o Dios no quiso decir esto, lo quiso decir de esta manera, o la Biblia fue escrita para la gente del pasado, tenemos que actualizarla, entonces estamos en peligro de apostasía.
y la apostasía ya no es algo tan poco común. Incluso entre aquellas personas, escritores, oradores, pastores, que en un tiempo fueron influyentes. No es raro que un expastor, autor evangélico diga: los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones y los católicos son todos verdaderos creyentes. No, no es así. Cada grupo tiene creencias que excluyen a los demás. La realidad es que los testigos de Jehová, los mormones, los católicos tienen ciertas prácticas que son contrarias a las enseñanzas mismas de la Biblia. Un paso peor que esto son aquellos ex cristianos que han mezclado el cristianismo con el hinduismo, el budismo o alguna otra religión pagana. Esto es paganismo puro. Recuerde, una verdad a medias es una mentira completa. No nos engañemos. El cristianismo es excluyente. Solo hay un camino hacia Dios y es a través de Jesucristo. Y no nos atrevemos a transigir en nada, porque una vez que lo hagamos, el pluralismo entrará y nos llevará por el camino a la destrucción. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. Que Dios les bendiga.